auxiliares Listo, profe. y promotoras. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Damos hoy continuidad al ciclo de conferencias que se han venido realizando dentro del marco de las actividades del convenio interadministrativo entre Sabia Salud EPS y la Facultad Nacional de Salud Pública Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el profesor Pablo Robles en las actividades correspondientes al módulo de enfermedades crónicas orientado a los temas de hipertensión arterial y diabetes. Queremos con esto darle continuidad al proceso que hemos venido realizando y buscando cada vez más que todos podamos apropiarnos de las diferentes guías que tanto el Ministerio como las entidades científicas en este momento tienen a disposición y las mismas actividades que ha realizado Sabia Salud EPS y el acompañamiento de los expertos en el tema y en este caso el profesor Pablo Robles. Profesor Robles, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de tener la posibilidad de contribuir en esta capacitación. Esperamos que tengamos mensajes que lo podamos hablar de una manera que se entiendan y que lleguen a los mensajes adecuadamente y sobre todo que les sirvan a nuestros pacientes, a nuestros usuarios o a la comunidad en general. El tema, como decía el profesor Edgar, es que vamos a desarrollar hoy algunos conceptos sobre hipertensión arterial. En realidad vamos a hablar de algunas cosas generales. Indudablemente hay algunos criterios recientes y precisamente esto es lo que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, siempre que hablamos de enfermedades crónicas, yo prefiero siempre tener en cuenta una conceptualización que es supremamente importante, porque el mundo de hoy precisamente se mueve en el área de la salud. El equipo de salud es atender a enfermedades crónicas. Estas son las enfermedades prevalentes en cualquier sociedad del mundo donde se esté, sea desarrollada o subdesarrollada. Y está dada precisamente por las circunstancias de que todos nacemos marcados por la herencia, ¿cierto? Nuestros cromosomas ya indudablemente tienen una marcación que nos dice la susceptibilidad que tenemos para presentar ciertas patologías. Y es de acuerdo a la exposición a los factores de riesgo, o sea, cómo vivimos, cómo nos alimentamos, qué tanto nos movemos. Y el medio donde estemos, que mantenemos la salud o presentamos la enfermedad. Esto tiene una importancia clínica desde el punto de vista de que todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar en enfermedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y a través de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a todos los gobiernos del mundo de que sigamos atendiendo a los enfermos adecuadamente, pero que miremos precisamente la exposición de la llegada a su pérdida de la salud a través de los factores de riesgo, mejorar el ambiente, porque a través de la herencia todavía es muy poco lo que podemos actuar, pero indudablemente que hay muchos factores que son modificables y eso es lo que nos puede ayudar a volver más lento la evolución natural de muchas enfermedades o precisamente retardar la aparición de ellas. Conceptos que son hoy en día muy valiosos y que entonces nos ubica a quienes trabajamos en salud a pensar de que si estamos hablando de enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas tienen una serie de particularidades muy concretas, como son una de ellas, lo fundamental es que no se curan, o sea que la persona la va a tener por toda la vida. Eso nos ubica a nosotros que donde nosotros atendemos, vamos a tener que atenderlos precisamente durante toda esa evolución de esa persona, que tenga esa enfermedad. Entonces, no es al estilo de las enfermedades agudas, que hacíamos tratamientos cortos o muchas veces con placebos, el paciente se mejoraba. Acá en vista de que estos pacientes no se mejoran, cuando necesitan una intervención, esa intervención es por toda la evolución que ellas tienen desde el punto de vista de su ciclo vital. Otro aspecto importante que nos ha llamado la atención y va en la misma línea es que todos atendemos pacientes cuando ya tienen daño de órgano blanco, o sea, cuando tienen la enfermedad plenamente establecida. Y nos ha llamado la atención en el sentido, ¿cuál? De que estemos muy pendientes a esa gran cantidad de personas que consultan
Muchas veces por una virosis, algo agudo, un trauma, o que quieren saber cómo están, y estamos en la obligación de ver qué enfermedades subclínicas tienen ya. Los avances que hay desde el punto de vista de encontrar la fisiopatología de las enfermedades, cada día se encuentra que las enfermedades no aparecen de nuevo de una vez, sino que cuando la persona presenta un daño de órgano blanco, ya lleva muchos años con ella y no nos damos cuenta de ellos. Entonces, por ejemplo, si un paciente consulta por una faringitis o porque tuvo un trauma, se cayó en una moto o simplemente tiene una cefalea, estamos en la obligación de tomarle la presión arterial y tenemos una prevalencia muy alta, como vamos a ver, de presión arterial, hipertensión o un síndrome metabólico o tiene una historia familiar de diabetes y esa persona ya está expuesta a eso y no limitarnos simplemente a la causa por la cual consulta, o sea, vigilar esos estados subclínicos. Y la otra llamada de atención que decíamos anteriormente es toda esa comunidad que comienza por nosotros mismos, por nuestras parejas, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros parientes cercanos, nuestros vecinos, que están expuestos a factores de riesgo, que no sienten nada, ver cómo podemos actuar en el equipo de salud de estos factores de riesgo y prevenir precisamente toda esta evolución natural de la enfermedad crónica concretamente. Lógicamente, interviniendo también el medio ambiente, que ya viene en intervenciones que no dependen exclusivamente del equipo de salud. Y el otro campo distinto que hay y nuevo es que estamos acostumbrados a tener muchos programas individualistas. Digamos, había programas de hipertensión, de lípidos, de diabetes, cada uno por separado. Hoy en día se sabe que existe lo que se ha llamado el riesgo global. El riesgo global ubica a la persona en su contexto general, no lo mira exclusivamente por una patología, sino dentro de todo lo que este paciente tiene. Me explico. Anteriormente veíamos un paciente que el programa de hipertensión era por la cifra de presión arterial o de diabetes a través de la hemoglobina glicosilada o la glicemia, lípidos como el LDL o el perfil lipídico. Hoy en día, cualquiera de estas patologías se ubican dentro de esta clasificación de riesgo global. Eso está basado en el concepto de que en el área vascular, concretamente, que estamos hablando de enfermedades vasculares, lo que tenemos es un daño en el endotelio. El endotelio está no solamente en el área vascular, sino que está en muchos otros órganos. Y ese daño del endotelio se puede expresar en cualquier patología. Entonces, por eso, la enfermedad vascular es multifactorial y por eso hay que mirarlo desde el punto de vista de un riesgo global. Estos son conceptos que vamos a ver desde el punto de vista clínico, que tienen su importancia y han modificado completamente lo que decíamos anteriormente. Hablando ya de hipertensión arterial, precisamente se sabe que todos venimos marcados genéticamente, de acuerdo a sus factores de riesgo, tenemos exposición a una hipertensión y hacemos los diagnósticos cuando el individuo tiene ya la enfermedad, pero fíjense que ha pasado un tiempo muy lento, muy largo, aparentemente de latencia y aparentemente sano, un individuo que aparentemente no se queja de nada y que aquí podemos hacer diagnósticos adecuados, diagnósticos precoces, antes de que haya precisamente estos años de daño de órgano blanco y ya se aparezca precisamente con una enfermedad, con una complicación. Se ha encontrado que cada día hay más estudios muy sofisticados en este momento, pero que se considera que en menos de 5 años ya lo vamos a tener en el mercado de equipos de imagen que nos pueden detectar en personas sanas daños en las arterias que nos están hablando de que esa persona a un corto plazo va a tener un daño que va a ser significativo. Entonces, pero que en este momento, si lo miramos con mucho despacio, con mucha tranquilidad y con mucha experiencia en el sentido de buscar factores de riesgo, vamos a encontrar que muchas de estas personas, por ejemplo, ya tienen trastornos cognitivos, donde la memoria es un factor importante. Entonces, aquí hay un campo grande precisamente de prehipertensos, y ahora lo vamos a ver enseguida, en los cuales abandonamos en este momento y si los intervenimos, podemos evitar precisamente daños de órganos blancos. Hablando de hipertensión arterial, entonces recuerden que esta se produce porque se nos endurecen las arterias. Entonces, de acuerdo con la edad, va subiendo las cifras de presión arterial, tanto en hombres como en mujeres. Pero fíjense cómo en las mujeres, después de los 50, sobre todo después que la mujer tiene la menopausia, ya no sobrepasan a los hombres. Miren ustedes cómo
En estos estudios, hay estudios ya hechos en Colombia que demuestran cómo por encima de los 70 años, prácticamente casi que el 70, y en algunas sociedades como la alemana o la escandinava, el 80% de estos individuos ya son hipertensos. Nosotros estamos cerca de lo que estamos aquí, más o menos 65-70%. Esto es supremamente importante porque queramos o no queramos, en la sociedad de consumo, expuesto a los factores de riesgo, estamos sometidos a que esta patología nos va a afectar indudablemente a todos nosotros. Y hay un estudio que salió en el séptimo Yo National Committee que decía que en la sociedad de consumo, de cada 10 personas mayores de 65 años, 9 indudablemente iban a desarrollar hipertensión arterial. Esto precisamente aporta lo que les decía anteriormente, y nosotros en Colombia hay un estudio preliminar en Colombia que dice que de cada 10, 8 colombianos por encima de los 65 años van a desarrollar hipertensión arterial. Esto da una idea precisamente de la casuística y la entidad que está cada día de nosotros. Ahora, ¿cuál es el significado de tener la presión alta? Es que el riesgo nos aumenta, el riesgo relativo precisamente de enfermedad cardiovascular va aumentando de acuerdo con esas cifras. Y este es uno de los problemas grandes que tenemos, de que muchas veces contemporizamos con pacientes que tienen cifras por encima de lo normal. Y una vez les digo, ¿cuánto es lo normal? 140-90, hasta 140-90. El que esté por encima de eso ya es anormal. Entonces, quien esté por encima de esas cifras, vean ustedes cómo multiplica por 4 en este caso, y si ya está por encima de 170, 105, por 8 el riesgo de tener un evento, y esto es supremamente alto. Esta posibilidad de que el paciente haga un evento coronario, sea un infarto, haga una angina o un derrame, precisamente es supremamente de riesgo alto. Ahora, ¿qué significa la hipertensión desde el punto de vista de causa de muerte? Vean ustedes con relación a los otros factores de riesgo. Miren que indudablemente es muy superior la hipertensión comparado con todos los otros factores de riesgo que muchas veces le tenemos mucho miedo, como sería el sexo sin protección, o el índice de masa corporal, o el mismo cigarrillo, el colesterol alto, el bajo peso al nacer, la inercia desde el punto de vista de que no nos movemos, el mismo licor. Todos estos están por debajo comparado con la presión arterial, porque la hipertensión precisamente es una puerta de entrada a muchas patologías. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? Que tenemos con que está demostrado que en el post, con los medicamentos que tenemos en el post, podemos tener controlados en metas el 85% de los hipertensos que atendemos. Y la cuenta de alto costo hace un mes nos dijo que el 50% de los hipertensos reportados no estaban controlados. O sea, la mitad estaban controlados, la otra mitad no están controlados. Esto es muy grave porque estas personas están expuestas a problemas cardiovasculares, infartos, derrames, problemas renales y muertes que son prevenibles y que dependen de nosotros mismos. Esto es un problema de salud pública muy grande que hay en nuestro medio. Esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud de hace unos 10 años, ha sido validada recientemente, que dice que de 7 millones de muertes por enfermedad isquémica del corazón, o sea, por problemas coronarios, o sea, de infartos, el 50% fueron debidos a un control no adecuado de la presión arterial. Fíjense ustedes, la mitad de esas personas se murieron porque no les controlamos bien la presión. Y de 5 millones de muertos por enfermedad cerebral vascular, 60% por el control inadecuado. Miren la cantidad de muertes prevenibles que había en estos pacientes y están debidos precisamente a maltrato por nosotros en el equipo de salud. Muchos de estos médicos en los Estados Unidos en este momento están pagando todavía las demandas que les pusieron en ese momento. Pero lo que quiero señalar aquí es cómo el manejo inadecuado es lo que se llama la inercia clínica. Inercia clínica significa es que sabemos que debemos manejar algo, tenemos con qué y no lo hacemos. Es algo que existe en el mundo, pero que nuestro medio está muy bien validado y nosotros hemos estudiado mucho esto al respecto. Esto es para mostrar qué pasa precisamente el concepto que les decía anteriormente a través de un continuo.
Todos nacemos con la herencia que decíamos, tenemos unos estilos de vida que si no son saludables nos expone precisamente a los factores de riesgo. Si esos factores de riesgo no los modificamos, vamos a tener unos daños intravasculares, como son la aterosclerosis. Esa aterosclerosis produce la remodelación de las arterias. ¿Por qué? Porque se depositan, digamos, placas de grasa que son LDL, que es lo que medimos en el perfil lipídico, y de ahí en adelante van a actuar a nivel de unos órganos que son muy sensibles, en el corazón, en el cerebro o en el riñón. En los estados iniciales, vamos a mirar, es una hipertrofia ventricular izquierda. Cada día encontramos en las personas no tan ancianas, sino en personas adultos jóvenes, unos trastornos cuando lo hacemos en un TAC cerebral, unos trastornos en la sustancia blanca que en este momento decimos es de la edad. No, se ha encontrado recientemente que estos son ya daños vasculares producidos por cifras de presión arterial no controladas, o la microalbuminuria, que es una detección precoz de daño del endotelio del glomérulo. Estos son los estadios iniciales que podemos detectar en la clínica y que están en todas las guías, cómo podemos en el paciente nuevo, digamos, detectar a través de estadios precoces antes de que el paciente, si sigue con esa exposición a los factores de riesgo, ya a un daño de órgano blanco, con cualquiera de los tres, hasta daños muy graves, como serían pacientes en diálisis, pacientes con demencia, que no son Alzheimer, sino demencias vasculares, o pacientes con daños precisamente cardíacos, de insuficiencia cardíaca, hasta pacientes con arritmias severas y partos súbitos. Entonces, ¿qué significa en este continuo que se llama cardiovascular? Estamos aquí con estos tres órganos blancos que son importantes, podríamos agregarle las arterias también aquí. Lo importante que ha habido en la medicina moderna es que si hacemos detecciones precoces a través de prevención de estos factores de riesgo, o hacemos detecciones precoces de pacientes que están expuestos ya a algunos daños de este tipo, nos está indicando que podemos modificar esta evolución natural de la enfermedad. Esto es supremamente importante. Podemos enlentecer la evolución natural de la enfermedad. Recuerden que les dije que las enfermedades crónicas no se curan, pero podemos enlentecer su evolución. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay una gran diferencia en las enfermedades crónicas en los países industrializados a nosotros, los países subdesarrollados. Mientras que un diabético o un hipertenso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, puede tener un promedio de vida de 80 años, está demostrado que nuestro medio es más o menos de 65 años. ¿Por qué? Porque los determinantes de salud, desde el punto de vista social, son determinantes, concretamente la educación, la pobreza. Es un estigma grande que impide que muchos de estos pacientes sigan unas dietas adecuadas, tengan forma de movilizarse, tengan menos estrés y, lógicamente, tengan acceso a los medicamentos y, si tienen acceso a los medicamentos, lo tomen adecuadamente. Entonces, estos son conceptos que son hoy en día muy valiosos y que nos hacen pensar en que, si bien seguir haciendo la medicina de los daños de los pacientes que llegan ya con daños muy alterados, la idea es que nos vamos precisamente a los que están en los estadios iniciales, donde podemos ayudarles mucho a prevenir precisamente los trastornos que estas enfermedades producen. Sabemos que la hipertensión, les decía, es un factor de riesgo supremamente importante. ¿Por qué? Porque va a repercutir sobre muchos de estos órganos que todos los conocemos, que precisamente son los que hacen el daño de órgano blanco principalmente, el corazón, el cerebro, las arterias. Por eso muchas de estas personas, si no se cuidan, sobre todo si son diabéticas, terminan amputados. O el riñón, que es la otra gran epidemia que hay en este momento. Por tratar de una manera no adecuada la presión arterial y no estar pendiente de la función renal con creatininas, fíjense que la cuenta de alto costo nos dijo que el 30% apenas de los pacientes reportados tenían creatinina, tenían tampoco perfil lipídico. Entonces, por eso no es infrecuente en nuestro medio encontrar urgencias dialíticas, que es algo que no debíamos encontrarlo ya. Si a esto le agregamos los factores de riesgo, como es el sedentarismo, el sobrepeso, el cigarrillo y los trastornos de los lípidos, que son supremamente importantes, el colesterol nos lleva precisamente a tener más problemas y más patologías y más evoluciones hacia el daño de órgano blanco. Ahora, ¿por qué es importante, y seguimos en la misma línea, de hipertensión arterial? Porque ya dijimos, produce daño de órgano blanco. Tiene que ver con los factores de riesgo que se expone y la susceptibilidad individual de cada uno de nosotros. Pero va a repercutir ¿sobre qué? Sobre la morbimortalidad.
La persona que no se cuida, que tiene un daño de órgano blanco, su supervivencia es mucho menor que es normotensia, en el caso concreto de hipertensión arterial. ¿Y eso en qué va a repercutir también? En la calidad de vida de su individuo. No va a poder trabajar adecuadamente, va a perder mucho de sus trabajos y indudablemente va a evolucionar en base a la morbilidad, a trastornos muy graves de calidad de vida y, lógicamente, la muerte precoz. ¿Qué hay de nuevo precisamente en el diagnóstico de la presión arterial? Fundamental, y ustedes encuentran precisamente el video, cómo se recomienda la toma adecuada de la presión arterial. No cualquiera puede tomar la presión arterial de manera precoz y de manera fácil. Se necesita aprenderlo. Y para aprenderlo se necesita que tenga un equipo que esté estandarizado, que esté en buenas condiciones y, lógicamente, que quien lo tome sepa tomar. Esto es importante. Hoy en día se acepta que los tensiómetros electrónicos, llamémoslos así, son validados. O sea, hasta hace poco se decía que no servían. Hoy en día se sabe que sirven. Así que los tienen muy en cuenta, son fáciles de usar y el paciente los puede tener. Se han popularizado en ese sentido porque son una ayuda en el manejo ambulatorio de los pacientes. Hay unas guías de los europeos de hace unos 4 años que nos llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque los europeos encontraron, eso se venía diciendo hace mucho tiempo, pero ellos ya lo validaron con estudios, de que es muy diferente la presión arterial tomada en el consultorio o en la institución de salud a la que tiene el paciente en su casa o en su trabajo, por fuera de la institución. Entonces de ahí nació precisamente lo que se llama el mapeo, o sea, el mapa, que es un aparato parecido a un tensiómetro que se conecta en un brazo del paciente, que le coloca por la mañana hasta el otro día. Y cada hora el aparato automáticamente toma la presión arterial y nos da una idea. Eso va a una central y entonces nos dice ese paciente en ese día y esa noche cómo estaba la presión arterial. Si estaba dentro de lo normal, estaba normal, o si en qué momento se le subía o no. Esto es un instrumento muy valioso y lamentablemente es un instrumento que todavía no se ha hecho popularizado, no está en todas las instituciones, pero bueno, que ustedes sepan. Y que sería el ideal para todos los pacientes, dicen los europeos y los norteamericanos. Las guías del Ministerio de Salud dicen que debemos tomarlo. Falta ver quién va a suministrar esos equipos y en qué manera se va a hacer. ¿Por qué es importante tomar la presión arterial las 24 horas? Porque es que recuerden el ciclo circadiano que todos tenemos. El ciclo circadiano es que la parte fisiológica, o sea, cómo funcionan nuestras hormonas, cómo funciona nuestro pulso, nuestra presión. En el día es diferente a la noche y varía de acuerdo a muchas circunstancias. Y se sabe que en la noche, las horas de la madrugada, sobre todo entre tipo 3:30, 4 de la mañana, 8 de la mañana, son las horas más peligrosas de las 24 horas. ¿Por qué? Porque el sistema adrenérgico, o sea, el sistema que produce una serie de hormonas que se llaman adrenérgicas o simpático-miméticas, están disparadas. Entonces, las personas, sobre todo los hipertensos, y esto es muy importante los hipertensos, que en la noche, en el sueño, normalmente todos tenemos la presión más baja, pero esas personas hipertensas que en la noche se les sube la presión, tienen un riesgo aumentado, o sea, tienen más peligro de tener un infarto o, más precisamente, un derrame cerebral. Fíjense lo importante que sería tomar en las horas de la madrugada. Ahora, no hay un servicio de enfermería o si alguien en la casa tiene un equipo y se levanta y la toma en la madrugada, pues muy bueno, porque eso nos da una idea de cómo está la persona. La ventaja de este equipo automático es que la toma durante ese tiempo. Por eso es muy importante mirar esa parte. Ahora, nos sirve mucho el tomar la presión en la casa, pues saber si los medicamentos que estamos tomando los cubre 24 horas. Hay medicamentos, por ejemplo, el Captopril, que más o menos dura el efecto más o menos unas 6-8 horas. O sea, si una persona, todavía encontramos gente que toma un Captopril en el día, pues se toma uno en el día y en la noche, entonces uno no alcanza a cubrir las 24 horas. O algunos otros medicamentos tipo Enalapril, que dura más o menos 12-14 horas, entonces se lo toma en la mañana, yo estoy seguro que a las 2 de la mañana va a estar descubierto el medicamento y es posible que ahí se le suba y ese es el riesgo que esa persona tiene de que haga un problema de un infarto o un derrame. Fíjense que son datos muy concretos. O pacientes, por ejemplo, en las embarazadas, que a veces es muy difícil controlarles la presión, sobre todo cuando tienen una preeclampsia, este control permanente nos permite ayudarle con mayor razón. Muchas personas de edad avanzada,
están tomando medicamentos se quejan de mareos. Entonces uno no sabe si ese mareo es porque la persona no come bien, por debilidad o porque tiene mucho efecto de la presión arterial. Entonces eso nos ayuda mucho precisamente dentro del control ambulatorio. Este es con el equipo, pero es que podemos tomar la presión arterial sin el equipo. O sea, si tenemos una persona que sepa tomar la presión arterial y la tome en la casa. Eso se llama la presión arterial ambulatoria, sin mapeo. Y tendría las mismas indicaciones de la otra, pero lógicamente vemos que se puede hacer adecuadamente siempre y cuando se tomen 2 veces consecutivas, separadas al menos por 1 minuto, y el paciente sentado, recuerde que esté en su casa. Que se hagan 2 veces al día, o sea, por la mañana y por la tarde. Ojalá por 7 días. Entonces, fíjense que comienza a cambiar el tamizaje comparado a lo que teníamos, sobre todo los pacientes que están dudosos. Pero si queremos en el paciente hipertenso estar bien seguros, esto nos da una idea muy de acuerdo y muy exacta precisamente de cómo puede estar ese paciente en control. Y lógicamente se puede tomar en otros días distintos, ¿cierto? Lo que queremos mostrar aquí es que la toma de la presión arterial fuera de la institución es supremamente valiosa. La idea es que ojalá los pacientes se la logren tomar y nos lleven un registro precisamente de eso. Bueno, en los estados ideales sería, como dice acá, la diapositiva o el mapeo donde se puede. Pero si no se puede, pues siempre se ha dicho que bueno, mi abuelo decía que más vale una, bueno, no les digo eso porque de pronto lo toman a mal, más vale una arepa bien hecha que panes de los más sofisticados. Entonces la idea es precisamente, podemos hacerlo manejo ambulatorio con alguien que sepa. Cada día es más popular que se tengan tensiómetros por fuera de la casa, en las familias, o alguien en la cuadra lo puede tener, o un auxiliar o una enfermera trabaja cerca de nosotros. Ya las farmacias no están habilitadas para tomar la presión arterial, pero puede que el farmacéutico o quien atiende, el regente, vaya a la casa y precisamente nos haga el favor y nos haga el registro. Esto es muy importante porque nos va a ayudar mucho a saber si ese paciente está bien controlado o no. Esta es la clasificación de la presión arterial. Fíjense que dice que lo normal es que esté por debajo de 120/80. Esta es la clasificación de los americanos. En realidad nosotros seguimos más ella, nos gusta más que la europea, por una razón muy concreta. Porque ven ustedes que el hipertenso comienza con 140 y 90, pero queda, y el que es normal está por debajo de 120/80. Entonces el que está por encima de 120 y de 80, pero por debajo de 90 o de 140, se llama prehipertenso. Es mucho el subgrupo que está en este grupo, que está precisamente en esta clasificación. Y nosotros lo devolvemos y le decimos, no, esté tranquilo que está bien, no está hipertenso. Pero se ha encontrado que este subgrupo de personas que están ahí tienen un valor supremamente interesante desde el punto de vista de salud pública. Es un grupo muy grande de personas. Y resulta que vean ustedes que su riesgo acumulativo es superior comparado con los normales. Y lo que nosotros decimos habitualmente con esa persona es, no, vuelva cuando esté hipertenso o vuelva cuando tenga síntomas y lo devolvemos. Entonces, personas que están aquí no necesitan un tratamiento farmacológico, o sea, no tienen que tomar medicamentos, pero sí se necesita que les digamos, deje la sal, lo que menos sal pueda comer, haga ejercicio, no coma grasa y asista al médico. Y recomendamos que estos pacientes estén dentro de los programas de hipertensión arterial, sin decir al paciente que es hipertenso. Esto es importante porque entonces no va a generar un problema. El paciente va a otra parte donde otro médico le dice, no, usted no está hipertenso, entonces se lo vamos a ganar ahí la dificultad con él. Pero estos pacientes necesitamos cuidarlos. ¿Y quién lo debe cuidar? Más que el médico es enfermería. Debe haber programas por parte de enfermería que nos ayude a cuidar a estos pacientes con los estilos de vida, que es algo realmente importante. Y vean ustedes cuáles son las cifras normales fuera del consultorio. De pronto aquí siempre está por debajo de lo que estamos acostumbrados en el consultorio. Fíjense ustedes cómo deben estar por debajo de 135, 85. Es muy importante. Si están por encima de eso, el paciente no está bien controlado. Esto nos ayuda mucho precisamente a saber
si ese paciente está bien controlado, si está tomando la medicación y si estamos haciéndole un trabajo adecuado desde el punto de vista de prevención de un daño de órgano blanco. O si ya lo tiene, prevenir precisamente que haya un daño mayor. O sea, si el paciente ya se infartó, que tenga un nuevo infarto. Si tiene una isquemia cerebral transitoria, que precisamente haga un derrame, precisamente por un control inadecuado. Pero hay una serie de guías de los últimos 8 años, pero hay unas guías muy concretas que han impactado en todo el mundo y son las que seguimos, que se llama el Octavo Joint National Committee, que es un grupo de expertos norteamericanos. Y hay unas guías precisamente del Ministerio de Salud en nuestro medio, y Sabia ha sacado unas guías precisamente. Todas van en la misma línea, porque en realidad nadie el agua tibia lo descubrieron a otro nivel, nosotros simplemente lo que hacemos con las guías locales, nacionales, es ponerle la temperatura, adaptándolas a nuestro medio. Pero estas guías, lo que recomiendan en este momento, y son muy fáciles de grabar, es que nunca tratemos de que la presión arterial pase de 140 a 90. Hay una excepción, este día la vamos a ver en pacientes mayores de 65 años. Ojalá que la presión no esté ojalá esté por debajo de 140 a 80, pero traten de evitar, sobre todo en el paciente mayor de 65 años, que no le baje de 120 a 70. Por lo que aquello del punto J. El punto J es que si no están bien perfundidas las coronarias o el cerebro, ese paciente puede hacer una isquemia, puede estar sintomático. Entonces traten de que no baje de 120 a 70 la presión y que ojalá esté por debajo de 140 a 90. Ahora, ¿qué se recomienda para el paciente hipertenso? ¿Qué exámenes debemos pedir? Esto lo da las guías internacionales, lo da el Ministerio de Salud y lo da Sabia, vean ustedes. O sea, todo colombiano, todo antioqueño, todo no sea antioqueño no, pero que viva en Antioquia y asista a un servicio de salud nuestro, está la obligación del médico y enfermería de que tenga una hemoglobina y un hematocrito, una glicemia en ayunas, una creatinina, un perfil lipídico donde el LDL es básico, fundamental como marcador de riesgo cardiovascular, y un citoquímico de orina, donde el citoquímico de orina no es para mirar si tiene infección urinaria o no, sino para mirar muchos otros factores, la densidad, cómo está, si tiene o no proteinuria. Esto es muy importante, porque si tiene proteinuria, entonces debemos dosificar las proteínas en orina 24 horas. Y si no tiene proteínas, entonces debemos hacer una microalbuminuria. Y debemos hacer la relación de que las proteínas en tiras, precisamente en la mayoría de los pacientes, después de haber hecho el diagnóstico. Nos dicen aquí del ministerio, las de Sabia también. Esto es muy importante, que ojalá en los diferentes servicios tengan contratado precisamente la elaboración de estos exámenes. Las guías del Ministerio de Salud dicen que no todo el paciente hipertenso se le debe hacer un electro en la primera consulta. En las guías de Sabia hemos insistido en que sí se debe hacer. ¿Por qué? La mayoría de estos pacientes no tienen daño de órgano blanco todavía, pero si desde el comienzo ese paciente lo tomamos precozmente, encontramos que su cifra de presión arterial está aumentada y el electro es normal, como cada año tenemos que hacer la clasificación de riesgo de nuevo, y si vamos a encontrar daños en el electro, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda, nos está indicando, es un marcador de que el paciente o no tiene los estilos de vida que hemos recomendado, o que no está tomando la medicación, o que nosotros no estamos tomando las dosis, o que no estamos recomendando las dosis que se recomienden con los medicamentos que son adecuados. Esto es muy importante de tener en cuenta. Si ya el paciente tiene un daño de órgano blanco, lógicamente cada 6 meses o al año hacer nuevos controles. El Ministerio de Salud, para los que nos lean esas recomendaciones, dice que no, los médicos generales no deben hacer el fondo de ojo. Las guías nuestras de Sabia Salud dicen que sí. ¿Por qué? Porque debemos insistir y vamos a ponerle videos en los cuales demostramos cómo en el fondo de ojo podemos encontrar detalles que nos hacen prever precozmente de que si el individuo tiene un daño ya endotelial severo, que tenemos que pararle mucha bola, porque lo contrario nos va a hacer un daño mayor. Y si ya tiene un estadio 2, o sea, una hipertensión ya con la cifra de las cifras iniciales, indudablemente el paciente debe estar en control todos los días, cada 2 años. Recuerde que les decía que es básico en el manejo del paciente cardiovascular hacer precisamente la clasificación del riesgo global, porque precisamente aquí lo vemos en la parte clínica, porque es que la cifra sola no es la que va a decir
La cifra sola no es la que va a dar la pauta para decidir la conducta de ese paciente. Fíjense que las cifras van en un sentido, pero los factores de riesgo que encontremos y esa clasificación de riesgo global es lo que nos dice qué debemos hacer. Me explico. Supongamos que encontremos un paciente que tiene 150, 100 de presión arterial y es un individuo joven, menos de 40 años. El individuo entiende el problema porque en su familia haya habido daños, ya le está sensibilizado en ese sentido. Dice, yo me someto a hacer un ejercicio, a dejar la sal, no comer más grasas, a dejar el cigarrillo, el licor, deme la oportunidad. Y uno le crea a ese individuo, puede ser el maestro del pueblo, por ejemplo, o el abogado, o el cura, que puede que entienda más de esto, o el cacique del pueblo, pues que es joven. Y uno dice, bueno, le doy la oportunidad a este individuo y venga dentro de 2 meses a ver cómo va. Pero si ese individuo tiene las mismas cifras, 150, 100, pero es diabético y tiene una historia familiar de diabetes, de infartos, de derrames en la familia, ese individuo no le vamos a decir vaya a la casa y fuera de eso toma traguito y no estamos seguros de que se va a cuidar. Ese individuo no lo vamos a dejar sin medicamentos. Ese individuo ya es de riesgo mayor, entonces ese individuo igualmente debemos comenzar con medicamentos. Entonces que cambia, no por las cifras de presión arterial que son iguales, sino por el riesgo global del paciente. Ahí viene la importancia que tiene de clasificar adecuadamente el riesgo global del paciente. ¿Cómo clasificamos el riesgo global del paciente? Aunque eso es de otro tema, les recuerdo que lo hacemos con ¿qué? Con la clasificación de Framingham, que todos debemos utilizar. Y recuerden que se ha validado para Colombia. ¿En qué sentido? A la Universidad Javeriana, con el grupo de epidemiología clínica, el doctor Álvaro Ruiz y Muñoz, validaron precisamente Framingham para nosotros, que sabíamos que se sobrevaloraba el riesgo. ¿Cómo se hace? Ustedes llegan al puntaje total de Framingham para hombres y mujeres, multiplican ese puntaje que les da por 0,75 y si les da 10 o más es porque es de riesgo alto. Esto cambió completamente en el ATP4. Entonces ya desaparece el riesgo medio. Las personas son o de riesgo alto o están en riesgo latente. Entonces, si están en riesgo alto, lógicamente tendrán que tomar una estatina, grábese bien, y lógicamente tienen que tener en cuenta ya la parte de la medicación para los pacientes hipertensos, de acuerdo a esos datos. ¿Qué beneficios podemos encontrar en tomar la presión arterial fuera del consultorio? Miren ustedes que hay 4 escenarios. Uno, que hay muchos pacientes que nos dicen, doctor, es que yo estoy seguro que me tome la presión y me da alta, pero vea, en mi casa me la toma mi nieta, mi sobrina, o la vecina, o la auxiliar que vive cerca de mi casa, y siempre allá me da normal. Entonces, yo me tomo los remedios que usted me da y me caen mal. Claro, hay que creerle a ese paciente. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una hipertensión de bata blanca. Hay un aspecto emocional de descarga adrenérgica cuando lo ve con la bata, o sin la bata, puede ser. Los pacientes no siguen teniendo miedo a los médicos. Esto es muy importante y al final vamos a comentar algo sobre eso. Los pacientes no nos dicen la verdad, primero de por miedo a nosotros. Entonces, este paciente no es decirle, no, usted no tiene la presión alta, esto no vale la pena, esté tranquilo. No, este grupo, como los prehipertensos, tienen el riesgo 5 veces mayor de ser un evento cardiovascular, ya sea un infarto o un derrame. Entonces, estas personas en realidad no deben tomar medicamentos, pero deben hacerse las recomendaciones muy concretas de hábitos saludables, o sea, bajar la sal, menos grasa, ejercicio, controlar el peso. Fundamental. Igualmente que los prehipertensos, estos pacientes deben estar en vigilancia por enfermería y lógicamente 1 o 2 veces al año por medicina para que precisamente los tengamos controlados y no dejarlos sueltos porque volvemos al concepto que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ojo a la prevención, ojo a los individuos en estadios precoces, ojo a los factores de riesgo, para que no tengamos precisamente pacientes ya muy enfermos en nuestras atenciones diarias. Este es un escenario. Otro escenario puede ser que el paciente le encontramos la presión en el consultorio alta y en la casa también alta. Eso significa o que nosotros no estamos manejando los medicamentos adecuadamente a las dosis adecuadas, o que el paciente
no está siguiendo las recomendaciones de estilo de vida, o está fumando, está bebiendo, está comiendo mucha sal, no está haciendo ejercicio, o no se está tomando los remedios, muchachos. Eso se llama falla terapéutica. Y falla terapéutica, nosotros los médicos, y entre más especialistas, más se lo aplicamos al ministro de Salud, al presidente de la República, al gobernador, al alcalde, al gerente del hospital, a la IPS, rajamos de ellos y los pacientes también rajan precisamente de que los medicamentos no sirven. No, puede que muchas de esas causas sean nosotros mismos, porque no manejamos adecuadamente por la inercia clínica que les decía, o lo que se ha encontrado últimamente. En los países industrializados, nosotros estamos precisamente adelantando estudios en este momento, que no hay una adherencia adecuada de los pacientes. Los pacientes no nos dicen la verdad a los médicos. Y entonces nosotros lo que hacemos es que aumentamos las dosis y el paciente no las toma. Entonces las reparte con las tías, con las primas, con la abuela, con el vecino, o las cambia por Bexana, por aguardiente, que es lo que hemos encontrado en el programa de seguimiento farmacoterapéutico, que lo tenemos muy bien validado cuando hemos incluido al químico farmacéutico en el equipo de salud. Entonces, esté muy pendiente de esto antes de considerar al paciente como falla terapéutica, que porque el medicamento no sirve, primero pensemos en nosotros mismos si estamos haciendo bien las cosas o si el paciente sí está siguiendo las recomendaciones que nosotros damos. Otro escenario es que el paciente en el consultorio es normal y en la casa es normal. Este es el paciente cumplidor, que se llama adherente, el paciente que está siguiendo las recomendaciones, que toma las medicaciones y que nosotros lo estamos haciendo bien. Este es el ideal, el que está en normotensión o la presión arterial está controlada. Y encontramos un grupo que es interesante, que antes no lo entendíamos, es el paciente que en el consultorio siempre tiene la presión normal, pero que se queja de una angina, o que encontramos la hipertrofia ventricular izquierda en los electros, que encontramos isquemia cerebral transitoria, la ubicación intermitente. ¿Por qué? Porque resulta que ese individuo en el consultorio es normal, pero en la casa está alta. Miren qué cosa tan interesante. Entonces, las historias de estas personas encontrábamos que eran normales y los médicos decían, el paciente decía, doctor, pero es que en mi casa la presión está alta. Y decía, es que usted sabe más que yo, es que yo soy el que sé, yo soy el médico. Las enfermeras también hablan ese idioma parecido al que nosotros los médicos. Entonces, descalificamos al paciente, pues hay que creerle al paciente también. Resulta que en su casa la presión está alta y por eso está haciendo el daño de órgano blanco. Eso se llama hipertensión enmascarada. Cada día encontramos más personas dentro de esto. Hay que pararle bolas, hay que tomar las medicaciones adecuadas y lógicamente hay que controlarlos adecuadamente porque si no nos van a hacer daño, que son importantes. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente hipertenso? Ya partimos de que se le hizo las recomendaciones adecuadas en el sentido de que se tomó la presión arterial, se confirmó que está hipertenso. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo tratamos entonces con lo que ustedes saben, lógicamente confirmar que sí lo tomamos adecuadamente por el tiempo suficiente. Se ha encontrado que muchas personas que le tomamos presión arterial alta en el consultorio no son hipertensos. ¿Por qué? Porque tienen hipertensión de bata blanca y lo que necesitan es un cuidado de estilo de vida, no necesariamente medicamentos. Entonces clasificamos el riesgo cardiovascular, miramos si tiene daño de órgano blanco y miramos comorbilidades. Esto es muy importante. Es muy raro, sobre todo el paciente mayor de 65 años, que sea un hipertenso solo. Casi siempre o tiene una depresión, o tiene una artrosis, o tiene una enfermedad acidopéctica, o tiene un hipotiroidismo si es una mujer. Pero tenga muy en cuenta de buscar depresión. ¿Por qué? En enfermedades crónicas esto es muy importante. Porque la depresión, independiente de sentirse un enfermo, la depresión ya como enfermedad plenamente establecida, el paciente deprimido es el paciente que ya no le importa la vida, que dice no se cuida, no se baña bien, no se viste bien y no toma los medicamentos. Y el paciente, en el caso concreto de hipertensión, que no toma los medicamentos, ¿qué le sucede? Hace daño al órgano blanco, es el que se complica. Y se sabe que si logramos controlar esa hipertensión, mejoramos la adherencia de esos pacientes. La visión integral que les decíamos que es muy importante. Ahora, hay unas recomendaciones generales precisamente de las guías recientes. Traten de que el individuo pierda peso si tiene un índice de masa mayor de 25. No es que busque un peso ideal, esto se ha cambiado, sino que pierde unos pesos, entre 9 y 10%, entre 7 y 10%. Esto ayuda muchísimo a disminuir el riesgo cardiovascular.
Y la disminución de sodio ya no es tan estricta como antes. Ahora vamos a 4.8 gramos por día, antes lo hacíamos mucho más estricto. Entonces esto es muy importante desde el punto de vista nutricional, para que el paciente lógicamente tenga una mejor adherencia y siga las recomendaciones que nosotros damos. Esto no es raro para cualquiera de nosotros, hace parte de la comida aparentemente cultural nuestra. Las nuevas, hace poco salió un artículo en Lancet diciendo que la nueva ola de la salud pública en el mundo, a través de la historia, la nueva ola es la parte cultural, porque no le respetamos las culturas y las creencias a los pacientes. Y esto es muy importante. Por en la cultura nuestra, esta es una carga grande de LDL. Entonces, el paciente hipertenso, lo primero que tenemos es cambiar esta parte cultural, y esto es muy complejo, difícil, pero tenemos que estar seguros de que sí lo hace, porque si no, cualquier medicamento que le demos, o sea, para bajar el LDL o la hipertensión, va a ser muy difícil. Por eso se recomienda a todo hipertenso insistir en los cambios en los estilos de vida que no sean saludables. O sea, los estilos de vida que sean saludables. No vamos a repetir cada uno de estos, porque quiero que vean eso y les dejo van a encontrar precisamente la charla en la plataforma para que ustedes vean ahí. Por ejemplo, una reducción de peso. Fíjense que decía que no es tan grande, baja hasta 20 milímetros. Eso no lo hace ningún medicamento. Un plan alimentario saludable, vean, hasta 14 milímetros. Muy pocos medicamentos hacen esto, y así todos. Esta última, quiero repetir, el consumo de alcohol moderado. En nuestro medio, debido a la sociopatía que implica el licor, no recomendamos ni siquiera 1 o 2 tragos de vino. Ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de por sí los latinos somos anárquicos, no respetamos normas. Y si bien pues el vino, es una pregunta muy frecuente que se hace cuando se habla de esto, ya ha entrado en nuestro medio, una cosa es en los europeos que toman el vino precisamente como aperitivo, y nosotros copa de vino que abrimos, botella que la terminamos. Y que no termina solamente con uno o los que están en la mesa, sino que lo pueden ser 2 o 3. Países como Chile, que tienen una cultura de vino, ya tienen unos niveles de alcoholismo severísimos. Entonces, somos primos hermanos, precisamente que somos latinos. En Colombia entró la cultura del vino ya en nuestro medio, pero no como aperitivo, sino como beba. Entonces, por eso, ni siquiera el vino podemos recomendar en ese sentido, a pesar de los efectos antioxidantes que tiene precisamente el vino, sobre todo el vino tinto. ¿Qué medicamentos disponemos? Estos son los grupos precisamente que más están en el post. Los diuréticos, los tiacidas, precisamente, y los protiacidas, los ALA2, donde tenemos el Anapril, tenemos los Sartán, tenemos los bloqueadores de los canales del calcio, tenemos verapamilo, tenemos amlodipina, tenemos nifedipina de acción prolongada, los inhibidores secas, el Anapril. Y es muy importante, por lo que les decía anteriormente, se ha visto que entre más medicamentos, o sea, entre más pepas tenga que tomar un paciente, menos adherencia hace. Por eso las nuevas guías dicen que ojalá utilizamos terapias combinadas en el sentido, ojalá, donde en la misma tableta hay 2, fíjense que hay presentaciones comerciales que hay 3 medicamentos. Esto ha aumentado la adherencia. Yo pienso que Colombia dentro de poco, porque las EPS han valorado precisamente la adherencia porque disminuyen los riesgos, lógicamente, las complicaciones de los pacientes. Entonces ya no son tan costosas como antes. Entonces, yo espero que en poco tiempo vamos a tener terapias combinadas fijas, precisamente los medicamentos, en los tratamientos. Y están los beta-bloqueadores. Ahora, ¿qué combinaciones son las que se recomiendan en este momento? Fíjense ustedes. Diuréticos se pueden combinar con inhibidores seca, con ALA2, con bloqueadores canales del calcio. Traten de evitar que no se tomen al mismo tiempo un beta-bloqueador, un bloqueador canales del calcio. ¿Por qué? Porque pueden producir una bradicardia con un bloqueo AB de un paciente y lo puede llevar precisamente a un daño bastante grande en el parto. Nunca combinen un idioreka con un ALA2. Esta es una combinación que, aunque disminuye la proteinuria, ustedes lo ven en los pacientes renales crónicos, todavía se utilizan por los nefrólogos en unos casos muy especiales. Aunque bajan la presión arterial y disminuyen la proteinuria, aumenta la mortalidad. Por eso esta combinación no se recomienda utilizar en este momento. Y no se recomienda utilizar un diurético o un beta-bloqueadores. ¿Por qué? Porque ambos son metabólicamente activos, o sea, modifican los niveles de lípidos, sobre todo de LDL,
y además se ha encontrado que aumentan la aparición de diabetes. No se sabe si es que la producen o era que la diabetes estaba ahí dormida y se despertó. El hecho concreto es que hasta donde más se pueda evitar estas combinaciones, sobre todo de primera línea, dejarlas en los pacientes que lo necesiten y comenzar teniendo en el post ya ARA2 como inhibidores de CECA, como bloqueadores del calcio, como cualquiera de estos tres primeros. ¿Qué dicen las guías del Doctor Nacional COVID? Eso mismo lo trajo las guías nacionales del Ministerio y las guías de Sabia Salud. Todo paciente mayor de 60 años, piense que es la única excepción que hay. Le habíamos dicho 140-90, 150-90. Ya se quitó el riesgo que teníamos antes. Tenga 70, 80 o más años, la idea es que esté por debajo de 150-90. Hay algunos pacientes que pueden tener 120, 80, 130, 80 mayores de esta edad y están tolerando bien los medicamentos, los podemos dejar sin ningún problema. Bueno, los menores de 60 años, ahí sí, 140-90, ténganlo muy en cuenta. Esto está basado en medicina basada en la evidencia. Sin embargo, en estos grupos jóvenes no hay una evidencia todavía, es solamente una recomendación del grupo de expertos, pero se aplica lo de 140-90. Pero puede que en un tiempo corto o en los próximos años, 2, 3 años, que hay estudios que están en vigencia en este momento, digan que sí es bueno o no es bueno o una cifra diferente. Ténganlo en cuenta para un futuro. Pero grabémonos 140-90 por debajo de 60 años, y si tiene más de 60 años, podemos llegar hasta 150. Y todos los renales y los pacientes diabéticos mayores de 18 años, la meta es por debajo de 140-90. Fíjense que esto cambió completamente a lo que teníamos anteriormente. Es muy fácil hoy en día, por debajo de 140-90 todos los pacientes, para que no tengamos más complicaciones. ¿Qué hacemos en un paciente que hacemos un diagnóstico inicial? En un paciente inicial, entonces, podemos iniciarle, si es de una población no negra, con cualquiera de los medicamentos que tenemos. Pero ya dijimos, prefiera mejor no utilizar diuréticos tiazídicos o beta bloqueadores, precisamente porque dijimos, puede aumentar la aparición de diabetes, entonces mejor utilice cualquiera de los otros. Un bloqueador de canales del calcio, un IECA, un ALA2. Si la persona es negra, ahí sí cambian las cosas. Tiene que utilizar o un diurético tiazídico o un calcio antagonista, un verapamilo o una amlodipina o una nifedipina. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen elevados niveles de renina y estos son medicamentos que ayudan precisamente a controlarlo. No son buenos los IECA, los ARA2 ni los beta bloqueadores. Si se utilizan es cuando el paciente tiene un estado refractario y lógicamente ya entran en segunda o tercera línea de estos nuevos medicamentos, pero de base serían estos. Y si el paciente tiene una enfermedad renal crónica a los mayores de 18 años, se puede iniciar, ahí sí, con un IECA o un ARA2. Fíjense que ahí sí ya no comenzar un metabloqueador, un calcio antagonista, sino quedan estos dos. ¿Por qué? Porque debemos bloquear la renina para evitar el efecto de la angiotensina a nivel de los órganos blancos. Esta es la entrada grande, fácil, no tiene ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Esto más o menos lo que veníamos diciendo. ¿Cuáles son los beneficios grandes de reducir la presión arterial en los pacientes? Vean lo que podemos hacer en el equipo de salud. Ya les dije la cantidad de muertes prevenibles que la Organización Mundial nos ha enrostrado a todos los servicios de salud en el mundo. Estamos todos juntados. Todos juntados. Y la cuenta de alto costo nos lo dijo. Hace un mes nos presentó precisamente lo que estamos haciendo. Y Sabia Salud tiene aquí el reporte de cada pueblo, precisamente cómo lo estamos haciendo, inclusive cada IPS dentro del área metropolitana en Medellín. Si tratamos adecuadamente las cifras de presión arterial y los pacientes los tenemos en meta, podemos prevenir el 40% de los pacientes que hagan un problema cerebrovascular, o sea, derrames. 40%, esto es casi la mitad de esos pacientes. Por eso, recuerden lo que vieron allá, la mitad se murió porque como no los controlábamos, 60% se murieron porque no los tenían controlados. Evitamos hasta un 25% infartos en esos pacientes. ¿Por qué es diferente? Porque acá, para los infartos de la coronaria, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo. El cigarrillo, el ejercicio, la persona sedentaria, los niveles de LDL, ¿cierto? Las cifras mismas de presión arterial son fundamentales.
la mitad del 50% de evitar fallas cardíacas, que es otra de las epidemias grandes que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el hipertenso no se controla bien, lo sobrevive precisamente a ese daño, va haciendo un daño progresivo del corazón hasta que termine en falla. Y esta sí que es bien costosa también. Y la otra gran epidemia que está quebrando a todos los servicios de salud en el mundo, y en nuestro medio les decía, es vergonzoso que tenemos deficiencias dialíticas, como es vergonzoso que tengamos tantas amputaciones en los diabéticos por descuido de nosotros. Podemos prevenir hasta un 40% que el paciente termina en falla renal. Entonces, fíjense lo beneficioso tan grande que es la muerte prevenible que podemos evitar. Y se sabe hoy en día que la reducción sostenida de 12 milímetros de mercurio por 10 años en un estadio 1, o sea, los estados iniciales previenen una muerte por cada 11 pacientes. Esto es muy grande, esto es muy beneficioso. Una muerte por cada 11 pacientes. Y si ya el paciente tiene un daño de órgano blanco, la misma reducción previene una muerte por cada 9 pacientes. Que miren lo importante que es tratar la hipertensión arterial. Algo que es fácil, un diagnóstico sencillo, no cuesta casi nada, solamente lo que nosotros lo hacemos. Tenemos con qué en el sentido de aparatos en todas partes. Les dije, el POS nos ofrece que con los medicamentos que disponemos, el 85% de ellos podemos prevenir esto. Y sin embargo, no lo hacemos bien. Pero el reto grande es que sí lo hagamos. Con estas consideraciones, espero dejarles algunas inquietudes en el sentido de la responsabilidad ética, moral y desde el punto de vista de lo que hemos hecho un juramento, por lo menos los médicos, y lógicamente todo el equipo de salud, de cuidar a nuestros pacientes. Y pecamos por hacer cosas inadecuadas cuando se nos va la mano o por no hacerlas por la inercia clínica. Y recordar aquel principio de Hipócrates que decía primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, o sea, cuidar bien a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, preguntas, ¿qué inquietudes hay? Tenemos unos pocos minutos. Las lees, pero las puedes responder verbalmente. ¿No? Bueno, la pregunta inicial dice que, y esto es muy importante, esta pregunta, sobre todo en el área rural, ¿cierto? En los pueblos donde llega una persona 4 o 6 horas o 5 horas, o la misma ciudad. Aquí tenemos dificultades grandes con los pacientes, movilizar a las instituciones de salud, no hay una buena georreferencia, el paciente no tiene con qué pagar 2 o 4 pasajes. Entonces lo que se recomienda en estos casos es, traten el tiempo que dispone ese paciente de tomarle la presión en varias oportunidades. Y si definitivamente está por encima de 160, 110, no hay duda que ese paciente tiene que entrar un programa de hipertensión arterial. Si está entre 150 y 100, ese paciente arránquele de una vez con los cambios de estilo de vida y cítelo de nuevo hasta tratar de confirmar precisamente si ese paciente sigue hipertenso o no. Eso sería como las recomendaciones grandes que en este momento se dan y que no siguen los patrones ortodoxos de las guías internacionales, pero que se aplicarían desde el punto de vista de nuestro medio y que lo que buscan es proteger a ese paciente antes de que haga un daño. Y siempre y cuando, fíjense ustedes, vean el riesgo global de ese paciente. Si ven que es un individuo que bebe, que fuma, que lógicamente vive en el campo y si vive en el campo va a estar estresado, ¿por qué? Por la seguridad, posiblemente, o porque definitivamente no le alcanza el salario para vivir, o porque si vive en la ciudad porque la hija se le prostituyó, o porque perdió el trabajo, le va a cortar la energía. Pero si ustedes ven todos esos factores de riesgo, indudablemente ya tienen que considerar a ese paciente por esa cifra, ya como un hipertenso, y siempre es preferible sobrevalorar el riesgo que subestimarlo. Es posible que ese paciente con los controles posteriores nos podamos modificar esa conducta y darle recomendaciones que pueden cambiar a la inicial. ¿Cómo más se le puede dar un buen diagnóstico a usuarios de vereda? Bueno, yo creo que en el departamento se está cada día haciendo un trabajo con personal de la comunidad. Hay un plan precisamente, un protocolo, digamos un formulario que es muy sencillo, que no necesita medicamentos, no necesita pruebas de laboratorio para identificar el riesgo. Lo estamos repartiendo, esto fue publicado en Lancet precisamente y precisamente es avalado por la Organización Mundial de la Salud y ha sido validado en muchos países.
y precisamente nosotros lo estamos recomendando en grupos de la comunidad. Esta es una forma de clasificar el riesgo y ver precisamente qué podemos hacer con esos pacientes. O en el caso de diabetes, con el test de Friedreich, que también son 8 preguntas que nos ayuda mucho a saber quiénes están en riesgo. ¿Qué les quiero decir? Esto nos ayuda a contestar esta pregunta de cómo más podemos ver en estos pacientes. Y ese paciente que está un poquito por encima de 140-90 nos ayuda mucho antes de tener examen de laboratorio de qué conducta podemos tener fuera de los estilos de vida saludables, en un momento dar algún medicamento que proteja a ese paciente. El paciente con dislipidemia en tratamiento, cada cuánto está recomendado realizar el perfil lipídico, y el perfil lipídico de control normal se recomienda no superar el tratamiento farmacológico. Bueno, esa es una buena pregunta, porque precisamente la introducción por eso lo hacía así de una manera muy fugaz. Estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades que no se curan. Algunos han dicho que son degenerativas, hay dudas en realidad que tan degenerativas son, si hacen parte del proceso evolutivo normal de cada uno de nosotros. Entonces, si son enfermedades que no se curan y haya un trastorno metabólico, quiere decir que la persona tiene que tener esas recomendaciones para toda la vida. No es bueno decirle al paciente para toda la vida, porque no le gusta que le digan eso, pero hay un paciente que decirle por mucho tiempo y se lo seguimos prolongando. Entonces, si el paciente tiene un perfil lipídico alterado, le hacemos un control y nos dice que ya estamos sobre las recomendaciones que las nuevas guías dicen. Esto me amerita una nueva charla porque esto cambió completamente el ATP4. Ese paciente, si necesitó medicamento, la tiene que seguir tomando ya para toda la vida, aunque esté controlado. Porque es el error que cometemos con los hipertensos, con los diabéticos, con los dislipidemia, o con los pacientes. El mismo principio se aplica con los epilépticos, con casi todas las enfermedades. El epiléptico que está controlado con medicamentos, siempre está el paciente diciéndole a la mamá o el marido o alguien de la familia diciendo, si es que está bien, lleva tantos años sin convulsionar, ¿para qué toma medicamentos? Claro, tiene que tomarla porque si le suspende el medicamento convulsiona. Eso lo vemos frecuentemente en los diabéticos. Se suspende la medicación y el paciente entra en crisis. Lo vemos en los hipertensos, hacen enfermedad cerebrovascular, hacen infarto. Pero esos pacientes necesitan precisamente tomar el medicamento para toda la vida, por eso se llaman enfermedades crónicas. Ahora, en el paciente con problemas de colesterol y está controlado, ¿cuándo le hacemos un control? Las nuevas guías dicen, las guías norteamericanas, el ATP4 decía que a los 6 meses, para ver si ese paciente sí estaba siguiendo las recomendaciones que nosotros damos. Las guías del Ministerio de Salud, y nosotros nos acogimos en sabia esas, dice que más o menos entre las 8 y las 12 semanas, o sea, entre los 2 y 3 meses. Esto es muy importante porque nos va a decir si el paciente sí está tomando la medicación y está haciendo las recomendaciones que nosotros nos damos. Si está controlado, ahí sí se dice, confiamos en ese paciente, el nuevo control ya es al año. Fíjense que cambia completamente con lo que veníamos, pero estas son las nuevas guías. Ahí estamos teniendo algunas dificultades con los auditores y con lo que está aprobado hasta este momento, en los cuales se mira tiene unas metas. Eso cambió también completamente, ya no se habla de metas, ya se habla de porcentajes de disminución del LDL. Ya precisamente las nuevas guías dicen que los triglicéridos solos no son un factor de riesgo independiente y solo se deben tratar cuando están por encima de 500. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo ya, además de vascular, el factor de riesgo principal es la pancreatitis. Entonces esto cambia. Como les decía, tendríamos que hacer una nueva charla sobre esto. La mano igual. Es correcto. La idea al final es precisamente el que necesita un medicamento lo tiene que seguir tomando para toda la vida. Queda una excepción, como siempre hay excepciones. ¿Quién podría ser? Y en hipertensión esto existe. Aquella persona que es rarísima en el mundo, que sigue los estilos de vida saludables. O sea, que bajó de peso, que hace ejercicio, que come saludable, que no tiene estrés. Y esto se ha encontrado en el mundo, que es excepcional, pero existe. Sería la única indicación, hablando de hipertensión arterial, de que podría uno decir, suspenda el medicamento y siga simplemente con los estilos de vida. ¿Dónde estará ubicado ese paciente en la clasificación? En el estadio 1. En un estadio 2 no lo van a conseguir ustedes con los cambios de estilos de vida.
Esto es muy importante. Lo mismo podría suceder en los pacientes que tienen a un riesgo, digamos, latente, que no es alto, y que en algún momento dado, por una crisis, necesitó un medicamento para bajar el colesterol, pero el individuo se da un conducto, llamémoslo así, ese paciente es posible que no necesite necesariamente el medicamento. Fíjense que dije latente, porque el que esté alto tiene que tomar una estatina para toda la vida también. Muy bien, estamos muy contentos por la participación de todos ustedes. Esperemos que estos mensajes no solamente nos convengan a nosotros en el equipo de salud, sino a nuestros pacientes, y esperamos en una próxima estar con ustedes. Muchísimas gracias. Listo.